Este artículo surge, y como siempre agradeciendo a Adriana todas las posibilidades que nos da, surge porque estamos en el proyecto que pedimos otra vez Sí, prórroga, gracias, que muy bueno, ¿no? Me pareció muy este, bueno. que es la evaluación del perfil tecnológico del licenciado. Nos habíamos planteado en el 2019 la perspectiva docente y en el 2020 era ver las trayectorias que habían tenido los egresados Plan 2003 de la licenciatura. Obviamente siempre relevando qué herramientas tecnológicas habían utilizado digamos, y eso quedó trastocado. Este año no pudimos avanzar también mucho en eso, entonces decidimos pedir la prórroga y queríamos cerrar la parte de docencia, que la idea de este proyecto fue para sustentar el cambio de plan de programa de la materia Tecnología de la Información 2. Entonces, también con el tema del COVID, surgió y está escrito en el artículo, esta cuestión que nos cambiamos el soporte presencial, si pudiéramos ponerlo como metáfora, al soporte digital, y también la forma de estudiar de los estudiantes pasaron del soporte papel a la pantalla. Y con todo lo que eso conlleva, realmente esta idea surge porque, bueno, yo la llevo al equipo, porque le escuché a Beatriz Arlos hablando sobre la adaptación de los textos del papel a la pantalla, que no era fácil, no es lo mismo escribir un apunte que va a ser leído en papel a cuál va a ser leído en soporte digital. Entonces, bueno, nos adentramos, me pareció que era algo que no habíamos tocado nunca, este, y hace ya 3 cuatrimestres, 4, antes de la pandemia, había implementado en Tecno 1 que los alumnos se analizaran los textos para que ellos pudieran mejorar. Entonces ahí el tema de los indicadores de análisis de texto es obviamente que están hechos para el idioma anglosajón. Este, encontramos tres indicadores adecuados para el habla hispana, porque nosotros cuando hablamos utilizamos oraciones largas. Entonces la idea fue ver cuál era la producción de los estudiantes cuando tenían que escribir libremente, y que eso resumirlo como era el bagaje que tenían, la vivencia que tenían a la hora de ponerse a estudiar, y por eso también fuimos a analizar el nivel de legibilidad que tienen los textos de tanto de la bibliografía, como es Laudon y Laudon, como también nuestra redacción en los exámenes. Y más que también lo contamos en la introducción, tuvimos que cambiar la forma de preguntar. Es decir, tecnología pasó de una parte práctica. En el primer cuatrimestre no podíamos adaptarnos a que los alumnos tuvieran los software correspondientes, así que tuvo que ser meramente teórica. Entonces utilizamos el mini caso combinado con opciones múltiples. Entonces de esa manera había mucho más texto. Entonces, bueno, empezamos a ver, y sin digamos, sin buscar una explicación, simplemente con explorar el proceso de aprendizaje. Si bien hicimos una asociación con la nota final, realmente nos dio que no había asociación, o sea que el alumno realmente busca por todas las formas de llegar a aprobar la materia, pero el tema se ve más que nada en el proceso porque aumentaron las consultas, y lo escrito siempre, más allá que queda, uno lo puede repasar después. Claro, nosotros escribíamos en una red social o en una aplicación de mensajería instantánea, o se escribe sobre un correo. Entonces ahí la puntuación, la gramática, como no está el tono de voz, es ambivalente para el estudiante y tal vez también para nosotros mismos. Estos códigos de decir, bueno, escribo con letras mayúsculas, es como que me están gritando, entonces hay que tener cuidado, y a lo mejor uno simplemente estaba cansado y el bloqueador de mayúsculas se quedó y después tuvo que borrar. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, se veía que había que permanentemente clarificar todo con videollamadas o audios, aunque a veces hasta el mismo audio lo
interpretaban diferentes, en un mismo grupo de estudiantes de diferente forma. Entonces, creo que había algo ahí que ameritaba estudiar. Entonces, es que, bueno, continuando con el artículo, es lo que fuimos triangulando, lo escrito. Lo escrito. Entonces ahí vimos que, y con esto voy redondeando, que medianamente la mitad de los alumnos que participaron en este experimento, pseudo experimento, obviamente no existen ciencias sociales de experimento, este pseudo experimento, podían lograr un texto difícil. Es decir, leer el texto de producción de esos estudiantes requería como mínimo un nivel secundario o de terciario. Y ese es el mismo nivel que exige Loudon y Loudon. Leer a Loudon y Loudon, que es la bibliografía, es justamente ese nivel de legibilidad. El nivel de legibilidad, por ejemplo, estos indicadores se usan, por ejemplo, para los prospectos médicos. Es decir, cuando las indicaciones del medicamento se tienen que pasar por estas pruebas para que sea textos fáciles. ¿Qué es un texto fácil? Un texto que es amigable a la lectura y que con pocas palabras puede explicar el tema. Obviamente, eso también lo pudieron producir a los estudiantes. Ahí el alumno que producía un texto fácil no quiere decir que él no habla de él, sino que él puede producir un texto para el lector, ¿no? Entonces eso es para clarificar un poco que es fácil y lo puede leer cualquiera. Todo eso, digamos, no requiere muchos niveles de estudio comprender el texto que está produciendo ese estudiante. Eso hay una gama. La otra mitad tiene una gama de muy fácil a medianamente difícil, como lo clasificaban los indicadores. Así que, bueno, esta es una aproximación, ¿por qué? Porque simplemente analizamos el nivel gramático. El siguiente que quisiéramos sostenerlo, porque es más difícil, ya no hay indicadores, es a nivel léxico, que ahí sí habla cómo se sentía la persona cuando escribía, porque, por ejemplo, se estudia el uso de la coma. El uso de la coma en nuestra lengua no hay una regla, y dice mucho de la persona que escribe la utilización de la coma y el punto y coma. Entonces, bueno, es para tener una mirada distinta a cómo estudia el alumno, cómo abordó su problemática en tiempos de pandemia, que todo también empezó como si el problema fuera la evaluación, y me parece que era mucho anterior a la evaluación, era cómo nos empezamos a comunicar. Entonces, es un poco también para tener esta mirada, y bueno, y con esta mirada contextualizar los resultados que han tenido. Así que bueno, eso es un poco el resumen y los invito a leer el artículo. Muchas gracias. Bueno, Ramiro siempre nos sorprende con creatividad. El artículo del año pasado de Ramiro fue top 10 y todos nos enorgullecimos, y era absolutamente creativo también porque él había traído el caso real de la problemática del trabajo, ¿te acuerdas, Ramiro? Sí, trabajo remoto. Claro, del trabajo remoto. Y realmente este aporte que haces de la escritura en tiempos de pandemia es absolutamente necesario, creativo, imprescindible, porque en esta comunidad de la virtualidad, del WhatsApp, evidentemente se está perdiendo el léxico, evidentemente se están perdiendo las puntuaciones, eso uno lo ve en los artículos. Entonces me parece un aporte exquisito, felicitaciones. Eso, no tengo más que palabras de felicitación para tu planteo, para un planteo distinto, ¿no? Que tiene que ver con la empatía que uno tuvo que tener en esta nueva realidad. Abro el debate, si te quieren hacer preguntas, agradezco el aporte muy valioso, gracias. Muy creativo, Ramiro, realmente. Yo lo leí el artículo, es muy bueno el artículo de Ramiro, muy bueno. Invito, si quieren hacerle preguntas, inquietudes. Yo tengo una sola inquietud. Yo sabía. Yo venía y digo, bueno, nadie habla, voy a zafar. No, la inquietud que tengo que siempre, digamos, ¿desde qué vacío existencial se le ocurrió a usted este tema? Porque es bestial el tema.
porque ese tema viene de preguntas no resueltas, Sí, sí, el ¿no es tema cierto? es que es que estuvimos bombardeados, Claro, bombardeados de, como diciendo, ¿por qué tenemos que repetir esto? ¿Por qué claro, tenemos que hacer hincapié en esto? ¿Cómo no se entiende esto? ¿Por qué no nos entienden? muy bien. Y el alumno no la estaba pasando bien. Es, Es decir, es, porque uno asume los presupuestos de lo presencial y no era así, no estábamos presencial, y la comunicación tampoco. Por eso también quise ponerla a una autora que siempre sigo, que es Beatriz Arlo, que sí, saqué la idea de ella, digamos, en una entrevista ya a comienzos de la pandemia, este, y planteaba justamente, entonces ahí es esa mirada para poder también ayudar al alumno a que siga, porque hemos tenido muchas bajas, y la baja, por más que uno dice, ay, bueno, tengo menos alumnos, menos preguntas para hacer, menos temas para hacer en la evaluación, pero no es bueno. Es decir, un alumno que deja no es algo grato. Entonces la inquietud también era esa. Es decir, ¿qué, qué podemos ofrecer? ¿No? Es decir, nosotros habíamos empezado con los exámenes virtuales en el 2018. Entonces, bueno, también no es como evolución de cátedra, cómo me aguantan también mis docentes, teníamos cierta como experiencia, entonces creo que esa evolución que tenemos nos permite llegar a esto. Además, cuando a veces les preguntaba a los alumnos qué es lo que leían, les decía, no les parezca raro que en la cátedra de tecnología se les pregunte cómo escriben, porque todo lo que escriben está circunscrito a 125 caracteres. Entonces, si ustedes no utilizan bien los tiempos verbales, uno no le entiende, porque tenemos 125 caracteres, no tenemos más, impresionante. por ahora. Entonces, bueno, de ahí salió y surgió todo. Impresionante. ¿Algún otro planteo para Ramiro? Vamos cerrando la jornada. Yo no sé si podemos vernos a todos. Me gustaría sacar una foto del final. ¿Algún fotógrafo que quiera sacar la foto del cierre?